Tengo 82 años, y durante más de 3 décadas cargué con algo que me daba más vergüenza que cualquier arruga en mi rostro, más que los dolores en mis rodillas, más que cualquier señal visible del paso del tiempo. Era mi aliento. A veces lo notaba al despertar. Otras, después de hablar con alguien, notaba cómo daban un pequeño paso atrás, sin querer herirme. Pero lo hacían. Mis encías solían inflamarse sin razón aparente, sangraban al cepillarme, y por más que me lavara los dientes o usara los enjuagues comerciales más caros, esa sensación de boca sucia no desaparecía. No era falta de higiene. Me cepillaba 3 veces al día, cambiaba el cepillo cada mes, usaba hilo dental, evitaba alimentos fuertes. Hacía todo lo que se supone que uno debe hacer, pero nada funcionaba. Mi boca seguía siendo una fuente de inseguridad, una sombra que me acompañaba en cada conversación. Recuerdo una tarde en la que mi nieta se me acercó para decirme algo al oído. Justo antes de hablarme, se detuvo, frunció ligeramente el ceño y se apartó un poco. Fue un gesto mínimo, inocente, pero suficiente para dejarme callado el resto del día. Estaba frustrado, cansado, humillado en silencio. Ya no sabía qué más probar. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un viejo amigo de la infancia, con quien me reencontré después de muchos años, me compartió un pequeño secreto. No un medicamento, ni una de esas pastas dentales que prometen resultados milagrosos. No, era algo que él mismo preparaba en casa, con ingredientes naturales, fáciles de conseguir. Un enjuague sencillo, casero, tan básico que al principio dudé, pero lo probé. Y después de tantos años de gastar dinero, de evitar abrazos, de vivir con esa incomodidad diaria, algo cambió. Mi boca volvió a sentirse limpia, mis encías dejaron de doler, y lo más importante, recuperé la confianza para hablar sin miedo, para acercarme a quienes quiero, para reír sin inseguridad. En este video, te voy a contar exactamente cómo lo hice. Paso a paso, con todo lo que aprendí, lo que funcionó y lo que no. Y si tú también estás luchando con estos problemas, quiero que sepas que no estás solo. Hay esperanza. Y no viene en un frasco caro, viene desde lo más simple, lo natural. Pero antes de empezar, quiero conocerte un poco más. Dime en los comentarios, ¿cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo? Me encantará leerte, porque al final, todos compartimos algo en común. El deseo de vivir esta etapa con dignidad, bienestar y una buena sonrisa. Hablar de este tema nunca fue fácil. No lo era cuando tenía 60, ni cuando cumplí 70, y mucho menos ahora, a los 82. Pero lo voy a decir, porque estoy seguro de que no soy el único. Durante años, sufrí de mal aliento, y no era ocasional, como después de una comida con ajo o una noche de mal sueño. No, era constante, persistente, día tras día, y lo más duro de todo es que yo era el primero en notarlo. Eso es lo que nadie te dice, que el mal aliento no siempre necesita que alguien te lo diga. A veces, basta con estar solo, cerrar la boca por un rato, y al volver a hablar, ese olor te golpea a ti mismo, como un espejo que no puedes evitar, como una verdad silenciosa que nadie menciona, pero tú la sientes, la hueles, y te acompaña. Intentaba disimularlo, masticaba chicle, usaba pastillas de menta, cargaba en el bolsillo esos pequeños sprays bucales que prometen frescura instantánea. Pero todo eso era maquillaje, un disfraz que no duraba más que unos minutos. A la hora, todo volvía. Y luego estaban mis encías, sensibles, inflamadas, y con un sangrado que me preocupaba cada vez más. No era solo al cepillarme, a veces con solo pasarme la lengua, notaba ese sabor metálico, esa sensación de molestia constante. Tomar un vaso de agua fría se sentía como si me apuñalaran con agujas invisibles. Hablar mucho me fatigaba la boca, y sonreír. Bueno, eso lo fui dejando poco a poco. Empecé a evitar situaciones. Dejé de sentarme cerca de la gente. En reuniones familiares, prefería quedarme en silencio, escuchar,
Cuando llegaban los abrazos o los saludos cercanos, giraba la cara discretamente, como si fuera timidez, pero era vergüenza. Me daba miedo que notaran lo que yo ya sabía. Y lo más doloroso fue con mi esposa. Llevamos toda una vida juntos, más de 5 décadas compartiendo todo. Pero incluso con ella, empecé a mantener distancia. Dormía más de lado, evitaba las caricias al despertar. Ella nunca me dijo nada directamente, pero lo notó. Claro que lo notó. El amor no se va, pero esas pequeñas barreras se sienten. Y yo sentía que mi boca estaba construyendo un muro que no quería. Lo peor es que esto no era algo exclusivo mío. En el centro comunitario donde paso algunas tardes, muchas personas mayores como yo evitaban hablar de lo mismo, pero bastaba con ver sus hábitos. Algunos llevaban caramelos todo el tiempo, otros bebían agua compulsivamente o se tapaban la boca al hablar. Algunos bromeaban sobre el aliento de la edad, como si fuera algo inevitable. Pero en el fondo, todos sabíamos que no era una broma. Callábamos, porque nos da vergüenza admitirlo, porque parece un problema menor, pero no lo es. Afecta cómo te relacionas con los demás, cómo te ves a ti mismo, cómo te enfrentas al día. A esa edad, uno ya acepta muchas cosas, el pelo blanco, las arrugas, la lentitud, pero esto no lo aceptaba. Me sentía sucio por dentro, como si algo estuviera mal conmigo, como si fuera una señal de decadencia que no podía detener. Y en silencio, miles como yo seguíamos adelante, día tras día, con la boca cerrada. No por prudencia, sino por vergüenza. Por eso, cuando descubrí algo que por fin funcionó, supe que tenía que hablar de ello. Porque nadie merece vivir con esa sensación constante de inseguridad. Nadie merece sentirse rechazado por algo tan íntimo y tan tratable, y menos a esta edad, cuando lo único que queremos es un poco de paz, de cercanía, de dignidad. Cuando uno tiene un problema, lo primero que hace es buscar soluciones. Y créeme, yo busqué muchas. Demasiadas quizás. Durante años, me dejé llevar por las promesas de productos que veía en la televisión, en farmacias, en recomendaciones de amigos o incluso de dentistas que, aunque con buenas intenciones, no sabían lo que se siente vivir con este malestar todos los días. Probé todo tipo de geles dentales que prometían regenerar las encías, eliminar bacterias o formar una capa protectora invisible. Los aplicaba con cuidado, siguiendo todas las indicaciones. La sensación al principio era buena, refrescante, pero a los 10 minutos todo volvía. Y con el tiempo noté algo peor. Mis encías comenzaron a sentirse más sensibles, como si se estuvieran secando desde dentro. No lo entendía. Después vinieron las pastas dentales especializadas. Algunas decían ser para encías sangrantes, otras para eliminar el sarro, otras para combatir el mal aliento desde la raíz. Cambié de marca al menos una vez al mes. Las usaba 3 veces al día, con esperanza, con fe, y con el tiempo, también con resignación. Porque sí, dejaban una sensación de limpieza al momento, pero eso no duraba. En una hora, mi boca ya volvía a sentirse pastosa, incómoda, como si no me hubiera lavado. Los enjuagues comerciales fueron quizás lo que más usé. Botellas grandes, coloridas, con etiquetas que gritaban aliento fresco por 12 horas o elimina el 99% de las bacterias. Algunas veces, al usarlos, sentía un ardor tan fuerte que tenía que escupir antes del tiempo recomendado. Eso significa que está funcionando, pensaba ingenuamente. Pero en realidad, lo que estaba haciendo era resecarme aún más la boca. Y ahí está uno de los grandes problemas. Muchos de estos productos contienen alcohol. No lo dicen en grande, pero ahí está, en la letra pequeña. El alcohol puede dar esa sensación intensa de limpieza, de frescor, pero también reseca la mucosa bucal. Y cuando la boca está seca, se convierte en el ambiente perfecto para que las bacterias del mal aliento prosperen. Es irónico, ¿no? Usaba esos enjuagues para mejorar mi aliento, y en realidad lo estaba empeorando. También invertí en visitas al odontólogo. Me hice limpiezas profesionales,
tratamientos para las encías, revisiones cada 6 meses. Incluso me recomendaron una férula de descarga para dormir, pensando que el estrés podía estar afectando mi boca. Y aunque no niego que algunos de esos procedimientos fueron necesarios, ninguno resolvió el problema de fondo. Gasté cientos, quizás miles con el paso de los años. Y lo peor no fue el dinero. Fue la sensación de estar haciendo todo bien, y aún así, seguir igual. Como si mi cuerpo estuviera empeñado en recordarme cada día que algo estaba fallando. Recuerdo una vez que compré un pequeño frasco de un producto natural que se promocionaba como cura definitiva del mal aliento. Venía de otro país, me lo recomendaron en un foro en internet. Lo usé durante un mes. El sabor era desagradable, la textura extraña, pero yo seguía esperando el milagro. No llegó. Y así fui acumulando frascos, pastas, tubos y botellas en mi baño. Una especie de museo del desengaño. Una prueba silenciosa de que no importa cuántas veces lo intentes, cuando la raíz del problema no se trata de forma correcta, los resultados no duran. Al final, lo único que me quedaba era la frustración. Una rutina interminable de productos que prometían mucho y ofrecían poco. Y cada vez que abría la boca, ahí estaba la realidad. El mal aliento, el ardor en las encías y esa incómoda sensación de que estaba perdiendo la batalla. Fue entonces cuando decidí cambiar el enfoque, dejar de buscar soluciones complicadas y empezar a mirar hacia lo simple, hacia lo natural, hacia lo que las generaciones anteriores usaban sin tanta química ni marketing. Y fue ahí cuando todo cambió. A veces, las respuestas más importantes llegan de la forma más simple. Y en mi caso, vino de una conversación que no esperaba. Fue durante una tarde cualquiera. Estaba caminando por el parque del barrio donde crecí, cuando vi a alguien que me pareció familiar. Caminaba despacio, con paso sereno y una sonrisa amable. Era Manuel, un viejo amigo de la infancia. No lo veía desde hacía décadas. Nos sentamos en una banca a conversar, como si el tiempo no hubiera pasado. Hablamos de nuestras vidas, de las canas que ahora llevamos con orgullo, de los hijos, los nietos y, por supuesto, de la salud. A nuestra edad, siempre acaba saliendo el tema. En un momento, no sé ni por qué, le mencioné mi problema con el mal aliento y las encías. Le dije que ya había probado de todo y que nada parecía funcionar. Pensé que lo tomaría como una queja más de viejo, pero su reacción fue diferente. Me miró con interés, como si estuviera esperando que tocara ese tema. Yo pasé por lo mismo, me dijo con calma, pero encontré algo que me ayudó, y no tiene nada que ver con productos caros. Resulta que Manuel se había formado como naturópata hacía años, después de jubilarse. Había estudiado terapias naturales, plantas medicinales y remedios tradicionales. No era un curandero improvisado, sino alguien que había dedicado su tiempo a entender cómo el cuerpo puede sanar con lo que la naturaleza ofrece. ¿Sabes cómo cuidaban su boca nuestros abuelos?, me preguntó. Sin pastas con flúor, sin enjuagues con alcohol, usaban lo que tenían a mano: plantas, aceites, infusiones. Me llamó la atención. Siempre había pensado que los productos modernos eran mejores por estar avalados científicamente. Pero al mirar atrás, recordé que mi abuela tenía una dentadura impecable hasta sus 85 años y nunca usó nada de lo que hoy encontramos en una farmacia. Fue entonces cuando Manuel me compartió una receta. Un enjuague natural, casero, hecho con ingredientes simples que casi todos tenemos en casa. No tenía nombres raros, ni conservantes, ni colorantes. Era una mezcla de cosas que ya conocía, pero que jamás habría pensado combinar para este propósito. Me explicó cómo prepararlo, cómo usarlo y, sobre todo, por qué funcionaba. Habló de propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y regeneradoras. Pero lo dijo en un lenguaje claro, sencillo, sin tecnicismos. Me habló de cómo ciertos aceites naturales ayudan a eliminar bacterias, cómo algunas plantas calman las encías y cómo el cuerpo agradece lo que es natural. Debo admitirlo, al principio fui escéptico. Pensé que no tenía sentido. Si tantos productos comerciales no me habían funcionado,
¿Cómo iba a ayudarme una mezcla hecha en la cocina? ¿Acaso algo tan simple podía tener efecto? Pero luego recordé lo que había pasado con todos los tratamientos anteriores. Promesas vacías, resultados temporales, efectos secundarios. Y pensé, ¿qué tengo que perder? Esa noche, al llegar a casa, abrí el pequeño papel donde había anotado la receta. Fui a la cocina, busqué los ingredientes y me di cuenta de que no tenía que comprar nada. Todo estaba allí. Me preparé el enjuague como Manuel me explicó, con cuidado, sin esperar mucho. Lo usé antes de dormir. No noté nada espectacular al instante, pero algo en mí se sentía diferente. No el aliento, no las encías, era otra cosa. Tal vez la sensación de haber vuelto a lo esencial, de confiar, por primera vez en mucho tiempo, en algo más sabio que cualquier marca. Y lo que ocurrió en los días siguientes fue algo que nunca olvidaré. Después de hablar con Manuel y anotar cuidadosamente la receta, volví a casa con una mezcla de curiosidad y escepticismo. No esperaba milagros, pero decidí darme la oportunidad. Después de tantos años probando productos de farmacia, ¿por qué no probar algo natural, hecho en casa, y que no me costaba nada? A la mañana siguiente, con calma y sin prisas, me preparé mi primer enjuague casero. Seguí paso a paso las indicaciones que me dio mi amigo, y ahora quiero compartirlas contigo, tal como él me las explicó. Paso 1. Hervir el agua. Puse a calentar una taza grande de agua, aproximadamente unos 250 mililitros. Cuando empezó a hervir, la retiré del fuego y la dejé reposar 1 o 2 minutos, hasta que estuviera tibia, no caliente. Esto es importante. El agua debe estar lo suficientemente cálida para activar los ingredientes, pero no tanto como para dañar las esencias. Paso 2. Agregar una cucharadita de sal marina. Usé sal sin refinar, de grano fino. La sal marina tiene propiedades antibacterianas y ayuda a reducir la inflamación en las encías. Disolví la cucharadita en el agua tibia, removiendo con una cuchara de madera. Paso 3. Añadir una cucharadita rasa de bicarbonato de sodio. El bicarbonato es un viejo conocido. Ayuda a neutralizar los ácidos en la boca, combate el mal aliento y tiene un efecto suavemente abrasivo, sin ser agresivo. También lo disolví completamente, con movimientos suaves. Paso 4. Unas gotas de aceite esencial. Aquí tienes 2 opciones, clavo de olor o menta. Yo elegí clavo, porque además de dejar un sabor fuerte y cálido, es un excelente antiinflamatorio natural. Agregué 3 gotas, ni una más. Es importante no excederse, porque los aceites esenciales son potentes. Si prefieres un sabor más fresco, la menta también funciona muy bien. Paso 5. La planta medicinal. En mi caso, tenía romero fresco en casa. Si no tienes, puedes usar salvia o incluso hacer una pequeña infusión con hojas secas. Lo que hice fue colocar una ramita de romero en la mezcla tibia y dejarla reposar durante 10 minutos. De ese modo, el agua tomó su esencia y sus propiedades calmantes. Después de ese tiempo, colé el líquido para retirar los restos de la planta y lo vertí en un frasco limpio con tapa. Puedes usar cualquier recipiente de vidrio o plástico que tengas a mano, siempre y cuando esté bien lavado. Y eso fue todo. En menos de 15 minutos, tenía listo mi primer enjuague casero. La primera vez que lo usé, sentí una ligera sorpresa. No era como los enjuagues comerciales llenos de alcohol que te arden en la boca. Este era distinto. Tenía un sabor fuerte, sí, pero no agresivo. Era como si limpiara de verdad, pero sin irritar. Lo mantuve en la boca durante unos 30 segundos, haciendo buches y pasándolo suavemente por todos los rincones, especialmente donde sentía más sensibilidad en las encías. Cuando escupí el enjuague, noté algo curioso. Mi boca no solo estaba más fresca, sino que sentía una limpieza más profunda. No era una sensación mentolada artificial, sino una limpieza real, como si por fin estuviera usando algo que no enmascaraba el problema, sino que lo enfrentaba. Repetí el enjuague 2 veces al día, una por la mañana después de cepillarme y otra por la noche antes de dormir.
Manuel me había dicho que lo ideal era usarlo durante una semana completa sin interrupciones, y luego decidir si seguir o hacer ajustes. Así lo hice. Ese primer día no pasó nada extraordinario, pero me fui a dormir con la sensación de haber empezado algo diferente. Mi boca estaba menos reseca, el aliento más neutral, y no sentía ese ardor que a veces dejaban los productos con alcohol. Y así comenzó mi pequeña revolución silenciosa. Una rutina que, sin darme cuenta, empezó a cambiar mucho más que mi aliento. No esperaba milagros. Después de tantos fracasos, había aprendido a no ilusionarme demasiado. Pero con este enjuague fue diferente. No porque fuera mágico, sino porque, por primera vez, empecé a notar mejoras reales. Pequeñas, sí, pero firmes. Y eso lo cambió todo. Lo primero que noté fue algo que me sorprendió al despertar. Al abrir los ojos una mañana, me di cuenta de que no tenía ese aliento cargado, espeso, que siempre me hacía sentir incómodo desde el primer momento del día. Era como si la boca amaneciera más limpia. Me acerqué al espejo, me miré, me olí, y por primera vez en muchos años no sentí esa urgencia de correr a cepillarme para quitarme esa sensación. No era perfecto, pero era un gran cambio. Y eso fue apenas al tercer o cuarto día. Otro cambio fue en mis encías. Siempre las había tenido rojas, inflamadas, y sangraban cada vez que me cepillaba, incluso con cepillos suaves. Era algo con lo que había aprendido a convivir. Pero a partir del quinto día, noté que ya no había rastro de sangre al escupir. Me detuve unos segundos frente al lavabo, sorprendido. Pensé que tal vez era casualidad, pero en los días siguientes se confirmó. El enrojecimiento bajó, y esa molestia constante al masticar alimentos duros empezó a desaparecer. Un detalle que para muchos puede parecer pequeño, pero para mí fue enorme, fue que comencé a tolerar mejor los líquidos fríos. Yo, que durante años tuve que esperar a que el café se enfriara y evitaba los helados por la sensibilidad, me sorprendí a mí mismo tomando un vaso de agua fría sin ese punzazo eléctrico en los dientes. Fue como recuperar algo que había dado por perdido. Y lo más impactante de todo fue el día en que me di cuenta de que ya no tenía ese sabor amargo, metálico, constante en la boca. Era una sensación que me acompañaba como una sombra. Ya ni siquiera la notaba porque me había acostumbrado, pero de repente, al estar comiendo una rebanada de pan con aceite, me di cuenta de que el sabor era limpio, real, sin interferencias. Me detuve, cerré los ojos, y me di cuenta de que esa pesadez bucal ya no estaba. Fue como si me devolvieran un sentido, como si todo tuviera un nuevo matiz. No era solo una cuestión de salud, era una sensación de ligereza, de renovación. Por supuesto, no todo ocurrió de la noche a la mañana. No fue magia, pero cada pequeño avance me dio más confianza. Me motivó a seguir, a no dejarlo, a confiar en que lo que estaba haciendo tenía sentido. Y quizá lo más bonito de todo fue que no necesitaba gastar dinero, ni visitar clínicas, ni ponerme productos agresivos. Solo necesitaba constancia, cuidado y ese enjuague sencillo que ya formaba parte de mi rutina. En tan solo 7 días me sentía diferente. No solo por lo que había mejorado físicamente, sino por lo que empezaba a sentir por dentro. Volvía a recuperar algo que había perdido hacía años: la confianza en mí mismo. Porque cuando tu boca se siente bien, tú también te sientes bien. Hablas con más libertad, te acercas a los demás sin miedo, sonríes sin estar pensando en si te huele el aliento o si tus encías se ven rojas. Es increíble cómo algo tan pequeño puede afectar tanto, y cómo al mejorar eso, también mejora tu ánimo, tu autoestima y hasta tus relaciones. Y eso fue solo el comienzo. Después de notar tantos cambios en mi boca, me entró la curiosidad. Quise saber si esto que me estaba funcionando tenía alguna base científica, si alguien lo había estudiado. Así que, con la ayuda de mi nieta, que es muy hábil con el ordenador, empezamos a buscar. Y lo que encontramos me dejó tranquilo, y también sorprendido. Resulta que los ingredientes de este enjuague casero no son simples ocurrencias populares. Tienen propiedades muy estudiadas y reconocidas. Y lo mejor,
No hacen daño, no tienen efectos secundarios y llevan usándose por generaciones. Primero, el bicarbonato de sodio. Lo que hace es cambiar el ambiente dentro de la boca. Normalmente, muchas bacterias dañinas crecen en ambientes ácidos. El bicarbonato, al ser alcalino, ayuda a neutralizar esos ácidos, haciendo que las bacterias tengan más difícil sobrevivir. Además, es suave y no daña el esmalte dental. De hecho, algunos dentistas lo recomiendan como una alternativa al blanqueamiento agresivo. Un estudio publicado en una revista de odontología señaló que el bicarbonato puede reducir el mal aliento y la placa bacteriana si se usa de forma regular. Luego está la sal marina. La sal es uno de los antisépticos naturales más antiguos del mundo. Desde hace siglos, se ha usado para limpiar heridas, desinfectar y reducir inflamaciones. En la boca, la sal ayuda a eliminar bacterias, reduce la hinchazón de las encías y acelera la curación de pequeñas llagas o cortes. No es casualidad que muchos enjuagues tradicionales recomienden agua con sal para aliviar molestias. Los aceites esenciales, como el de clavo o menta, son otro gran aliado. Estos aceites no solo dan sabor, tienen un poder real. El aceite de clavo, por ejemplo, contiene una sustancia llamada eugenol, que actúa como antiinflamatorio y anestésico natural. Por eso, desde hace generaciones, se usaba para calmar dolores de muelas. Por su parte, el aceite de menta tiene propiedades antimicrobianas y ayuda a eliminar las bacterias responsables del mal aliento. Ambos han sido analizados en estudios que confirman su efectividad para reducir infecciones orales leves. Y no podemos olvidar las plantas medicinales. Romero, salvia, manzanilla. Todas tienen algo en común. Son calmantes, antiinflamatorias y ayudan a la salud de las encías. La salvia, por ejemplo, contiene compuestos que actúan contra las bacterias y ayudan a reducir el sangrado de encías. El romero tiene antioxidantes que protegen los tejidos bucales y evitan la proliferación de microorganismos dañinos. ¿Y cómo se compara esto con los enjuagues comerciales? Muchos productos de farmacia tienen nombres complicados y promesas llamativas. Pero si lees la etiqueta con calma, verás que contienen alcohol, colorantes, conservantes artificiales y otros ingredientes que, con el uso diario, pueden causar irritación, sequedad bucal o incluso alterar el equilibrio natural de la boca. Además, muchos de esos productos solo enmascaran el problema. Te dejan un aliento fresco por media hora, pero no actúan en la raíz del malestar. Y lo peor es que, a largo plazo, pueden empeorar la sensibilidad o causar sensación de ardor. En cambio, este enjuague natural no tiene químicos innecesarios. No arde, no reseca, y puedes usarlo sin miedo todos los días. Es como volver a lo básico, a lo que usaban nuestros abuelos cuando no existían tantos productos artificiales. Así que sí, lo que descubrí por experiencia, también lo confirma la ciencia. A veces, lo más simple y natural es justamente lo que el cuerpo necesita. Una de las cosas que más me gustó de este enjuague casero es que no hay una única manera de hacerlo. Es como una receta familiar. Puedes adaptarla a tu gusto, a tu cuerpo y a lo que tengas en casa. Después de usarla un tiempo, empecé a hacer pequeñas variaciones según cómo me sentía ese día. Y con el tiempo, descubrí que esas adaptaciones me ayudaban todavía más. ¿Quieres una versión más suave? Si al principio sientes que el enjuague es muy fuerte, puedes reducir la cantidad de sal o de aceites esenciales. Por ejemplo, en lugar de una cucharadita de sal por vaso de agua, prueba con media. Y si el aceite de clavo te resulta muy potente, puedes usar solo una gota, o incluso prescindir de él en los primeros días. La idea es que tu boca se vaya acostumbrando sin que te cause molestias. ¿Prefieres algo más potente para una limpieza profunda? Hay días en los que sentía la boca más cargada, tal vez por haber comido algo muy condimentado o por no haber dormido bien. En esos casos, subía un poco la cantidad de bicarbonato o añadía unas hojas extra de alguna planta fresca, como menta o romero. También puedes preparar el enjuague con una infusión más concentrada, dejando las hierbas reposar por más tiempo en el agua caliente.
¿Y si no tienes todos los ingredientes? No pasa nada. Lo hermoso de este enjuague es que puedes ajustarlo con lo que tengas a mano. Por ejemplo, si no tienes salvia, puedes usar manzanilla, que es calmante y antiinflamatoria. Si no encuentras romero, prueba con laurel, que también tiene propiedades antisépticas y un aroma agradable. ¿No hay menta fresca? Una bolsita de té de menta sirve igual. Incluso el perejil, que muchos tenemos en casa, ayuda a refrescar el aliento gracias a su alto contenido en clorofila. Ahora bien, ¿y si lo que más te molesta son las encías? Puedes enfocar tu enjuague en eso. Usa más manzanilla o salvia, que ayudan a desinflamar y a reducir el sangrado. Incluso puedes aplicar la infusión con un algodón directamente en las zonas más sensibles. Y si sientes sensibilidad al frío o al cepillarte, entonces te conviene reducir el uso del bicarbonato, que aunque es beneficioso, puede resultar un poco abrasivo si se usa en exceso. En su lugar, prepara un enjuague solo con infusión de plantas calmantes y una pizca de sal marina. ¿Tienes manchas leves en los dientes por el café o el té? Puedes preparar una versión un poco más fuerte, con una cucharadita extra de bicarbonato y unas gotas de aceite esencial de limón, que ayuda a blanquear de forma natural. Eso sí, esta versión no la uses todos los días, sino 1 o 2 veces por semana, para no dañar el esmalte. Un consejo importante: si tienes niños en casa o alguien con alergias, ten cuidado con los aceites esenciales. Aunque son naturales, algunos pueden causar reacciones si se usan sin diluir o en personas sensibles. En estos casos, lo mejor es usar solo la infusión de plantas y un poco de sal. Siempre es buena idea hacer una pequeña prueba primero. Yo mismo ajusté la receta varias veces hasta encontrar la que mejor me funcionaba. No hay una fórmula única. La clave está en escuchar a tu cuerpo, probar con calma y ver cómo responde tu boca. Y lo mejor es que todo esto lo puedes hacer sin salir de casa, sin gastar grandes sumas de dinero y sin depender de productos industriales. Solo necesitas unos minutos, agua caliente y la sabiduría de los remedios simples de toda la vida. Otros hábitos que marcaron la diferencia. Quiero serte muy honesto. El enjuague casero fue lo que me abrió los ojos, pero no fue lo único que cambió mi salud bucal. Con los días, me di cuenta de algo importante. Si quería mantener los resultados, no podía seguir haciendo las cosas como antes. El dolor de encías y el mal aliento no eran solo un problema de productos, eran un reflejo de cómo estaba cuidando mi cuerpo, mi alimentación y hasta mis emociones. Y así empecé a hacer algunos cambios sencillos, pero poderosos. Primero, el cepillado. Durante años me cepillé con fuerza, como si estuviera fregando una olla quemada. Pensaba que así limpiaba mejor. Pero no, lo único que hacía era dañar mis encías, debilitarlas y hacerlas sangrar. Entonces, cambié el cepillo. Elegí uno de cerdas suaves, con un cabezal pequeño, que me permitiera alcanzar cada rincón sin lastimarme. Aprendí a cepillar con paciencia, haciendo pequeños círculos, sin apretar. Al principio me costó. Sentía que no estaba limpiando bien. Pero a las pocas semanas, mis encías estaban menos inflamadas, y cepillarme ya no era una tortura. Descubrí que no se trata de fuerza, sino de constancia y técnica. Después vino algo que nunca había hecho: masajear las encías. Sí, como lo oyes. Empecé a dedicar unos minutos al día para masajear suavemente las encías con el dedo, o incluso con el cepillo sin pasta. Esto estimula la circulación y ayuda a que estén más fuertes y sanas. Lo hacía mientras veía la tele, o justo antes de dormir. Un gesto pequeño, pero que marcó una diferencia enorme. También hice cambios en mi alimentación. Durante años, mi dieta había sido rica en harinas, azúcar, café y muy pobre en frutas, verduras o fibra. No me daba cuenta de que todo eso afectaba a mi boca también. Empecé por cosas simples: agregar una fruta por la mañana, una ensalada al mediodía. Reduje las galletas, los dulces, y fui dejando el azúcar poco a poco. No me volví perfecto ni fanático, pero sí más consciente.
Y algo que me ayudó muchísimo fue comer más alimentos crujientes y naturales. Zanahorias, manzanas, apio. No solo alimentan mejor, también limpian la boca de forma natural, fortalecen los dientes y estimulan las encías. ¿Y el café? ¡Ay, el café! Me encanta, pero llegué a tomar hasta 5 tazas al día. Secaba mi boca y manchaba mis dientes. Hoy solo tomo 1 o 2 tazas, y siempre acompañado de agua. Beber agua a lo largo del día fue otro hábito sencillo que cambió muchas cosas. Hidrató mi boca, ayudó a arrastrar bacterias y me hizo sentir más liviano. Todo esto no fue una dieta, ni una rutina estricta. Fue un cambio de conciencia. Empecé a cuidar mi boca como cuido mis manos, mis ojos o mi descanso. Empecé a verla como una parte vital de mi salud, no como algo que solo se atiende cuando duele. El resultado: no solo desapareció el mal aliento, sino que empecé a sentirme más seguro, más vital y hasta rejuvenecido. Porque cuando uno se cuida de verdad, eso se nota por fuera, pero empieza por dentro. Y lo mejor de todo es que no necesitas gastar mucho dinero, ni seguir modas complicadas. Solo necesitas voluntad, información y constancia. Porque a cualquier edad, sí, incluso después de los 80, uno puede mejorar, cambiar y empezar a vivir con más bienestar. A mis 82 años, volví a sentirme cómodo al hablar con otros. Volví a acercarme sin miedo, a sonreír sin vergüenza, a compartir una conversación sin esa sombra constante del mal aliento o el dolor de encías. Quizá parezca algo pequeño, pero para mí fue enorme. Porque no se trata solo de tener la boca limpia, se trata de recuperar la confianza. Se trata de mirarse al espejo y no ver a alguien que está deteriorándose, sino a alguien que está tomando las riendas, aunque sea con pasos pequeños. Y lo más sorprendente es que ese cambio empezó con algo tan simple como un enjuague casero. Unos ingredientes que tenía en casa, una receta antigua y un poco de constancia. Eso fue todo. Este enjuague no me curó la edad. La edad sigue aquí, con sus arrugas, sus lentitudes, sus historias. Pero sí me devolvió la tranquilidad, la sensación de que todavía hay cosas que puedo mejorar, que puedo elegir cuidar de mí, que puedo seguir aprendiendo. Porque, ¿quién dice que después de cierta edad ya está todo dicho? Yo creo que mientras tengamos un poco de voluntad y curiosidad, siempre hay espacio para sentirnos mejor, para estar más cómodos con nuestro cuerpo, más seguros en nuestras relaciones, más vivos por dentro. Por eso hoy quiero invitarte a que lo pruebes tú también. Que no te resignes si llevas tiempo sintiendo molestias, si tu boca te incomoda o si ya has perdido la fe en los productos comerciales. Haz esta receta en casa. Pruébala una semana. Escucha a tu cuerpo. Observa cómo te sientes. Y si te funciona como a mí, no dejes de usarla. Cuídate con cariño. Regálate ese alivio que mereces. Y ahora, quiero escucharte. ¿Te animas a probar este enjuague? Cuéntame en los comentarios qué problema estás enfrentando tú. Mal aliento, encías sensibles, sequedad. Léelos con atención y si puedo ayudarte, lo haré con gusto. Me emociona saber que esta historia puede inspirar a alguien más. Y si este video te pareció útil, compártelo. A veces, una persona querida está en silencio, con el mismo problema, y solo necesita una voz amiga para animarse a cambiar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Seguimos compartiendo sabiduría, experiencia y sobre todo, ganas de vivir mejor. Nos vemos en el próximo video.